Texto 1. Los primeros ferrocarriles en Portugal. Cuando aparecen los primeros ferrocarriles en el siglo XIX, Portugal es visto por todos como un país carente de un conjunto de infraestructuras consideradas mínimas en relación con los demás países de Europa, especialmente desde el punto de vista de la organización del territorio y de su utilización. En este sentido, era necesario pensar en la creación de una red de comunicaciones moderna, útil y eficaz. En la década de los años 40 del siglo XIX, con la llegada de Costa Cabral al gobierno, se intensificó la política de desarrollo de las vías de transporte. Bajo los auspicios del rey Luis I, el 19 de diciembre de 1844, se fundó la Compañía das Obras Públicas de Portugal, con el objetivo de desarrollar las empresas necesarias para fomentar las comunicaciones internas, carreteras, ferrocarriles, la aduana de Oporto y la cuenca del río Duero, con vistas a conectar el país con Europa y América. Las prioridades: un enlace ferroviario entre la capital y España y otro entre Lisboa y Oporto. A pesar de las facilidades concedidas, la compañía no logró cumplir sus objetivos y el empeoramiento de su situación financiera condujo a su disolución en 1855. No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se dieron las condiciones necesarias para la construcción de un ferrocarril en Portugal, que acabó construyéndose con capital y empresas extranjeras. En agosto de 1852 se adjudicó el contrato para la construcción del ferrocarril al inglés Hardy Hislop, y las obras comenzaron en mayo de 1853. Para apoyar la política de la mejoría del material, el 30 de agosto de 1852 se creó un nuevo Ministerio del Reino, el Ministerio de Obras Públicas, Comercio e Industria. Después de muchas vicisitudes y de que el gobierno se hiciera cargo de las obras, el 28 de octubre de 1856 se inauguró el primer tramo de ferrocarril en Portugal, entre Lisboa y Carregado. El tren llegó a la frontera en 1863 y a Oporto en 1877. En 1882 y 1887 se completaron las líneas de Beira Alta y Douro, respectivamente. La línea oeste se terminó en 1888 y la línea Beira Baixa en 1893. En el sur, el tren une Barreiro con Setúbal, Évora y Beja en 1861, 1863 y 1864, respectivamente. La línea llegó a Faro en 1889 y a Vila Real de San Antonio en 1906. La línea del Duero es el punto de partida de los 4 ferrocarriles de vía estrecha de la región de Trás-os-Montes, la línea Tâmega de Libração a Baúle, la línea Túa de Fostúa a Bragança y la línea Sabor de Pocinho a Miranda do Douro. Texto 2. Inicio de las obras ferroviarias. Antonio Joaquín de Santa Bárbara, 1838-1864. 1853. Acuarela que ilustra la solemne inauguración del inicio de las obras de construcción del ferrocarril portugués, con la presencia de la reina Dona María II y del rey Don Fernando, en la ceremonia de inauguración de las obras del Terraplén de Beato para el ferrocarril de la Compañía Central Peninsular do Caminho de Ferro portugués, el 7 de mayo de 1853, dedicado al conde de Farrobo. FMNF ENT 000976. Fundação Museu Nacional Ferroviário, Fundación Museo Nacional del Ferrocarril. Texto 3. Llegada a Carregado del Tren Real, 28 de octubre de 1856. Antonio Joaquín de Santa Bárbara, 1838-1864. 1856. Acuarela que ilustra el primer viaje en tren en Portugal, con la presencia de la familia real y un gran número de personas en la inauguración oficial de la línea este, dedicado al rey Fernando. FMNF ENT 000978. Fundação Museo Nacional Ferroviario, Fundación Museo Nacional del Ferrocarril. Texto 4. Billete número 5. Billete número 5 del viaje inaugural del ferrocarril entre Lisboa y Carregado, el 28 de octubre de 1856. 1856. FMNF ENT 001257. Fundação Museo Nacional Ferroviario,
Fundación Museo Nacional del Ferrocarril. Texto 5. Armario de taquilla, siglo XX. FMNF BRA 00-2399. Armario de taquilla utilizado en las estaciones y situado junto a la taquilla para guardar los billetes de cartón. Dispone de 114 filas de almacenamiento repartidas en 6 estantes. Texto 6. Llegada del tren a Braganza. La vía estrecha. La opción de la vía estrecha en Portugal surgió como respuesta a la necesidad de llevar el ferrocarril a zonas necesitadas de un transporte eficaz y barato, pero cuyo nivel de desarrollo hacía que las previsiones de tráfico no fueran suficientes para justificar la construcción de una línea de vía ancha. De hecho, a pesar de una reducción apreciable de la capacidad de carga y de la velocidad comercial, el estrechamiento del gálibo, distancia entre los lados interiores de los raíles, en este caso 1000 milímetros, permite una reducción sustancial de los costes de la primera fase. La línea del Túa. La línea del Túa es un enlace ferroviario de vía estrecha que unía la estación de Foz Túa de la línea del Duero con Braganza. La línea tiene una longitud de 134 kilómetros y sigue el curso del valle del río Túa desde su desembocadura hasta Mirandela. A continuación, atraviesa la meseta del Transmontano hasta Braganza, pasando antes por la estación de mayor altitud del país, Rosas, a 849 metros. La línea se construyó en 2 fases. El tramo entre Foz Túa y Mirandela se inauguró en septiembre de 1887, en presencia del rey Luis I. La construcción de la carretera a Braganza se retrasó por razones financieras y no se terminó hasta 1906. La inauguración tuvo lugar el 1 de diciembre, cuando la estación aún no estaba terminada. La mayor parte de la línea está ahora cerrada. En enero de 1990 se suprimió el transporte de mercancías. En enero de 1992 se cerró el tramo entre Mirandela y Braganza. Solo queda en funcionamiento un tramo de 16 kilómetros que da servicio al metro de Mirandela, que solo circulan en 4 kilómetros, entre Mirandela y Carvalhais. El embalse de la presa de Foz Túa inundó 16 kilómetros de la línea, con lo que cortó su conexión con la red ferroviaria nacional. Texto 7. Carriles utilizados en las líneas ferroviarias nacionales. Texto 8. Herramientas. Llave de doble boca, siglo XIX-XX. FMNF BRA 00-2381. Aceitera con bomba y válvula de émbolo, siglo XIX-XX. FMNF BRA 00-2376. Llave de tuercas, siglo XIX-XX. FMNF BRA 00-2382. Jeringa de lubrificación, siglo XIX-XX. FMNF BRA 00-2375. Llave de carraca, siglo XX. FMNF BRA 00-2374. Medidor, siglo XIX-XX. FMNF BRA 00-2370. Barrena, siglo XIX-XX. FMNF BRA 00-2369. Horquilla de lastre, siglo XIX-XX. FMNF BRA 00-2371. Piqueta de ferrocarril, siglo XIX-XX. Pala, siglo XIX-XX. Texto 9. Las infraestructuras de la línea del Túa. Vía, señalización y obras de arte. La línea del Túa, inicialmente llamada Línea de Mirandela, debe su denominación actual al hecho de que la ruta siga al río Túa durante la mayor parte de su recorrido. Esta línea representa una conexión ferroviaria de vía única en vía estrecha, métrica, con una longitud aproximada de 133.800 metros, que unía la Foz del Túa en la línea del Duero a la ciudad de Braganza en la región transmontana. Se construyó en 2 fases. El primer tramo, de Foz del Túa a Mirandela, con una longitud de 54.100 kilómetros. Las obras comenzaron en abril de 1885 y su explotación comenzó en septiembre de 1887.
En el segundo tramo, de Mirandela a Braganza, 79.700 kilómetros de longitud, las obras se iniciaron en 1902 y su explotación tuvo lugar en tramos sucesivos, el primero hasta Romeu, seguido de Macedo de Cabaleiros y finalmente Sendas hasta finales de 1905, seguido del tramo hasta Rosas y por último la llegada a Braganza en diciembre de 1906. Caracterización general de la ruta. La adopción para el trazado de la línea del Túa fue diseñado por el ingeniero Antonio Piñeiro, que presentó una solución con el desarrollo a lo largo de la orilla izquierda del Valle del Túa, elegido en lugar del trazado presentado anteriormente por el ingeniero militar João José Pereira Díaz, que propuso una directriz a lo largo de la orilla derecha del río. La línea de Túa es un notable ejemplo de obra de ingeniería, especialmente en los primeros 20 kilómetros. En una maniobra audaz para su época, la directriz de la línea pasaba por encima de enormes acantilados de granito en un recorrido con vistas al río Túa. Las dificultades de construcción quedan tangibles en el número de obras de arte instaladas a lo largo de los primeros kilómetros de la línea. De un total de 10 túneles construidos, 5 se encuentran allí, junto con 3 puentes y 3 pontones. A estas obras de arte hay que añadir la longitud de la vía férrea, sostenida por 118 muros de piedra seca, que más bien parecen una muralla formada por unos 170.000 metros cuadrados de albañilería. Las dificultades en la construcción no se detuvieron ahí, como demuestran las numerosas obras de arte a lo largo de todo el recorrido que garantizan la continuidad de la directriz. La naturaleza del terreno, bastante difícil y accidentado, hizo que subsistieran algunas incertidumbres en el estudio de diseño, lo que dio lugar a varias correcciones y adaptaciones durante el proceso de construcción. Un ejemplo de ello es el viaducto de Fragas Mas, al que solo se pudo acceder tras la apertura de los 2 túneles, entre los que se inserta y por el que tampoco fue posible definir el trazado en este punto durante la fase de diseño. A pesar de todas estas dificultades, la ruta se trazó con unas condiciones de tracción satisfactorias, radio mínimo de las curvas de 150 metros y pendiente máxima del 18%, y permitía una velocidad máxima de circulación de 50 km por hora. Texto de pared. Señalización de los objetos en la pared. Aquí se muestran las piezas que hicieron parte de la vida cotidiana de los ferroviarios y pasajeros de la línea Túa. El rescate y salvaguarda de estas piezas nos permite ahora mostrar a las generaciones actuales y futuras las marcas indelebles que dejó el tren. Más que preservación patrimonial, esta instalación es un homenaje a todos aquellos que permitieron que estas piezas llegaran hasta nuestros días. Texto 10. Portabanderas ME55. 1947. A partir de FMNF BRA 00 2390. Caja accesoria de un vehículo para llevar las banderas de tela necesarias para la señalización, comunicación, señales de posición y anuncios, en servicio, para indicar las condiciones de marcha de un tren y transmitir avisos al personal de las estaciones de línea y otras circulaciones. Fabricados en metal, lo que les permite una mayor resistencia para tolerar las condiciones adversas a las que fueron sometidas, el calor y la suciedad del suelo, de la locomotora y de la vía. Habría pertenecido a la locomotora de vapor de vía estrecha CP55, antigua CN5, Maschinenfabrik Emil Kessler, 1889, como atestigua la inscripción ME55. Banderas, siglo XIX-XX. FMNF BRA 000 254, FMNF BRA 00 2391, FMNF BRA 00 2392, FMNF BRA 000 254. Señal portátil, roja, amarilla o verde, utilizada de día de acuerdo con las indicaciones que se pretenden transmitir a las circulaciones, utilizado por el personal de pasos a nivel, estaciones y trenes. Bandera roja desplegada, señal de parada, ordena una parada inmediata. Bandera amarilla desplegada, señala precaución, reducción de velocidad.
Bandera verde desplegada, hasta 1982. Bandera roja enrollada, señal de vía libre. Caja de petardos, 1947, a partir de FM, NF, BRA, PO, 2385. Contenedor para almacenar y transportar petardos. Señal acústica portátil complementaria utilizada por el personal de estaciones, trenes y vías para reforzar la indicación de las señales de parada. La explosión de las cápsulas colocadas en el carril al ser aplastadas por las ruedas del vehículo avisa acústicamente de una situación peligrosa y determina al conductor que realice una parada inmediata y/o una reducción inmediata de la velocidad. Pertenece a la locomotora de vapor CPE82, antigua CN2, Maschinenfabrik Emil Kessler, 1887, como muestra la inscripción. Faro trasero, puesto de revisión, TUA, kilómetro cero de la línea del TUA, Portugal, 1886. FM NF BRA 00 2586. Objeto de señalización óptica y luminosa. Señal de tren. Indica las condiciones en las que circula un tren. Luz roja. Utilizada por la noche en la cola del último vehículo de la composición para indicar que el tren estaba completo. El gancho situado en la parte posterior permite engancharlo al material rodante, locomotoras, carruajes o vagones. Se tratará del farol número 6, asignado a la vía de vía estrecha de la estación del TUA, concretamente al puesto de revisión de la estación del TUA, donde se realizaba la preparación y revisión del material rodante asignado al servicio de revisión de trenes, como atestigua la inscripción PR TUA número 6E. Linterna de señales, siglo XIX-XX. FM NF BRA 00 2387. Objeto de señalización óptica luminosa y portátil. Transmite, según un código de colores, órdenes que deben cumplirse inmediatamente, relativas a la circulación de trenes o a la ejecución de maniobras. Los utilizan los agentes de circulación. La intensidad de la luz debe ser tal que pueda ser vista a distancia por el conductor, también conocida como linterna de mano. Al ser de latón, pertenecería a la estación más importante de la línea. Muestra el número de identificación del agente al que pertenecía 5466. Gasómetro, PR Braganza. Puesto de revista, Braganza. Kilómetro 133.128 de la línea del TUA, Portugal. Siglo XX. FM NF BRA 00 2389. Se utiliza para iluminar espacios interiores y exteriores para uso móvil o fijo. Consta de 2 depósitos separados, uno para el agua y otro para el calcio, carburo. El agua que cae sobre el carburo produce acetileno y la llama, resultante de la combustión del acetileno, tiene poder lumínico, también conocido como gasógeno de acetileno. Quizá había pertenecido al puesto de revista de Braganza, según la inscripción. Texto 11. Armario de taquilla, siglo XX. FM NF BRA 00 2400. Armario de taquilla para almacenar billetes de cartón con 8 filas de almacenamiento, situado cerca de la taquilla, también llamado casillero. Fechador de billetes, siglo XIX-XX. FM NF BRA 00 2401A. Marcador de billetes de tarjeta para marcar la fecha, puesto que el billete ya lleva impresas las demás indicaciones, comúnmente conocido como marcador, identificado con el número 2057. Se entrega con una caja de troqueles para marcar billetes. Caja de cuños. Fechador de billetes 2057. Siglos XIX-XX. FM NF BRA 00 2401B. Caja con material accesorio para la impresora de billetes. Incluye varios artículos en cantidades variables. Números del 0 al 9, 12 meses, espacios, medios espacios y pinzas. Junto con el fechador del billete identificado con el número 2057, como se indica en la caja. Pito, siglo XX. FM NF ENT 559. Señal de alarma portátil, sonora y aguda, utilizada exclusivamente por el jefe de estación.
Un timbre para la salida del tren. Los timbres repetidos son una señal de alarma o de anulación de la señal de salida. Bocina, siglo XX, FM NF ENT 000-251. Señal de advertencia sonora portátil, utilizada por diversos miembros del personal ferroviario, personal de estación de tono grave, revisor de tono agudo y guarda. Acompaña al guardia en la línea con bandera, cajas de bengalas y lámpara de señalización. Cartera de correctores, siglo XX, FM NF ENT 000-256. Objeto individual para uso del revisor, normalmente compacto, rectangular y plegable, con separadores internos. Cartera de correctores, década de 1950, a partir de FM NF BRA 000-250. Maletín utilizado por el corrector para transportar billetes, pinzas y demás documentación necesaria para el desempeño de sus funciones. Presenta monograma CP. Sombrero CP. Rodríguez y Rodríguez, SARL, Lisboa, Portugal. 1978, a partir de FM NF BRA 00-2458. Utilizado por el personal superior de la estación, el tren y la revisión. Este modelo apareció por reglamento en diciembre de 1978. Teléfono de mesa 510. LM Ericsson, fabricante. Estocolmo, Suecia. 1982. FM NF BRA 00-2397. Teléfono de mesa manual. Accionado por imán, compuesto de auricular, empuñadura, aislante y micrófono. Se utiliza para las comunicaciones de servicio entre las estaciones y otros puntos de la vía, por ejemplo, pasos a nivel, postes de señales. Texto 12. Teléfono de pared. LM Ericsson, fabricante. Suecia, 1911. FM NF ENT 00-1431. Se utiliza para la comunicación entre estaciones, recomendada para las que están conectadas por la misma línea y realizan llamadas simultáneas. Equipado con timbres y 5 imanes accionados por manivela que generan corriente suficiente para realizar una llamada. Equipado con un microteléfono de mano suspendido en un gancho conmutador y un botón para interrumpir la corriente del receptor y del vibrador. Texto 13. Datos técnicos del Museo. Museo Nacional del Ferrocarril de Braganza. Datos técnicos. Dirección y coordinación. Hernani Díaz. Gestión del proyecto. João Rodrigues, Ayuntamiento de Braganza. María José Teixeira. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Museología. Ana Sousa. CP Comboios de Portugal. Trenos de Portugal. EPE. Carlos Serapicos Silvério. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Daniel Duarte. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Eduardo Beira. Unesco Life on Land. Universidade de Oporto. Hugo Silveira Pereira. Universidade Nova de Lisboa. Universidade de York. Mara Covas. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. María José Teixeira. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Nuno Silvério Barrento. Infraestructuras de Portugal S.A. APAC. Asociación de Amigos del Ferrocarril. Paula Acevedo. Infraestructuras de Portugal S.A. IP. Patrimonio, Administración y Gestión Inmobiliaria S.A. Museografía. Daniel Duarte. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Ana Fontes. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Gema Digital. Gestión de contenido. Carlos Serapicos Silvério. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Investigación y producción de contenidos. Ana Sousa. CP Comboios de Portugal. Trenos de Portugal. EPE. Carlos Serapicos Silvério. Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Eduardo Beira. Cátedra Unesco Life on Land. Universidade de Oporto. Fernando Rodrigues. Infraestructuras de Portugal. S.A. Luís Santos. Universidade Nova de Lisboa. Universidade de York. João Gallardo. Red Ferroviária Nacional. REFER.
E.P. Jubilado, Leonor Mendes, Infraestructuras de Portugal, S.A. APAC, Asociación de Amigos del Ferrocarril, Paula Acevedo, Infraestructuras de Portugal, S.A. IP, Patrimonio, Administración y Gestión Inmobiliaria, S.A. Pedro Meda Magalhães, Universidad de Oporto, APAC, Asociación de Amigos del Ferrocarril, Concesión de Contenidos, António Sampaio, Archivo Histórico Parlamentario, Archivo Fotográfico, Carlos Pinto, CPE Comboios de Portugal, Trens de Portugal, EPE, Detlef Chicor, Eduardo Beira, Gonçalo Ribeira, Instituto de Mobilidad y Transporte, IP, Infraestructuras de Portugal, SA, João Cunha, Joan Jacob Smith, Jorge Custódio, José Sousa, Martin van der Velden, Pedro André, Pedro Meda Magalhães. Projeto Forstua, RTP, Rádio e Televisão de Portugal, SA. Diseño gráfico, audiovisual y multimedia, Gema Digital. Traducción, Agostinho Ramos, Instituto Politécnico de Braganza, Gema Digital. Conservación y restauración, Judith Roch, Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Henrique Sousa, Fundación Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Equipo del Centro de Conservación y Restauración del Museo Nacional Ferroviario. Equipo del Ayuntamiento de Braganza. Vitor Pedrão, Lia João, Clara André, Fernando Chopina. Inventario, Mara Covas. Museo Nacional del Ferrocarril Armando Ginestal Machado. Circulación del material rodante, Carlos Machado. EMEF, Empresa de Mantenimiento de Equipos Ferroviarios, SA y Equipo. Apoyo institucional, CPE Comboios de Portugal, Trens de Portugal, EPE. EMEF, Empresa de Mantenimiento Ferroviario, SA. Infraestructuras de Portugal, SA. IP, Patrimonio, Administración y Gestión Inmobiliaria, S.A. Agradecimientos, CPE Comboios de Portugal, Trens de Portugal, EPE. EMEF, Empresa de Mantenimiento de Equipos Ferroviarios, S.A. Infraestructuras de Portugal, S.A. IP, Patrimonio, Administración y Gestión Inmobiliaria, S.A. APAC, Asociación de Amigos del Ferrocarril, Instituto de Movilidad y Transporte, IP, Archivo Histórico Parlamentario, Archivo Fotográfico. Proyecto Forstua, António Sampaio, Carlos Pinto, Detlef Chicor, Fernando Pedreira, Gonçalo Ribeira, João Cunha, Joan Jacob Smith, José Sousa, Martin van der Velden, Pedro André, Carlos. Revisor, André, Jorge Gomes, Jefe de Estación, Valdemar Paes. Ayuntamiento de Bragança, Fort São João de Deus, 5300, 273 Bragança. Teléfono, más 351-275-304-200. Museu Nacional del Ferrocarril, Rua Engenheiro Ferreira de Mesquita, número 1A, 2330, 152, Entrucamento. Teléfono, más 351-249-130-382. www.fnmf.pt. Datos técnicos. Esta narración audio fue desarrollada por el proyecto Cultura para Todos Braganza, del Ayuntamiento de Braganza, financiado por el Fondo Social Europeo. Referencia Norte 074-230 FSE 000058, implementado por el Instituto Politécnico de Braganza. El talento de voz en español es de Victoria Fernández. La edición audio y video fue de André Piño.